Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando el mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando el mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando el mundo al revés. Migrantes ilegales. 9 de la mañana, 28 minutos, vamos a mirar el mundo al revés. Claro. Estamos Sí. con Fran, con nuestro sociólogo de cabecera. ¿Ya tenés el lugar? Estoy ¿Cómo va todavía esto? en la búsqueda. Vieron que bueno, De un uno espacio. de los grandes problemas de nuestra economía en particular tiene que ver con el tema de los alquileres, así que sigo buscando sponsors, si alguien tiene un garage, una casita, hay que empezar, el garage tiene la mística de empezó en un garage como Claro. Jeff Bezos, con Claro, Bill Gates sí. y todo eso, ¿no? Es garantía de progreso. Claro. Es garantía de progreso y volverme multimillonario. Si alguien Empezar en tiene un para garage. prestarme un garage Claro. de modo colaborativo, Claro. aunque sea por el primer tiempo, después también, digamos, podrá recibir un Participar poco de las ganancias, participar claro. un poco del éxito y del Claro. triunfo que me va a dar ¿Cómo esto. sería la ambientación de un consultorio de un sociólogo? Bien, la foto de. Estoy pensando a quién ponemos por Freud, ¿no? Claro. No me la. Y yo lo pondría a Marx y a Durkheim. Sí, Ajá. con esos dos estoy bien. Bueno. Estoy esos dos estoy bien. pensando. ¿Qué necesitamos para.? No es necesario el diván. No va de No, no es de Por diván. ahí- O sí, pero... Sí, porque por ahí uno puede caer derrotado ante la evidencia empírica del acontecer social, Sí. pero no tiene tanto que ver con que se esté relajado hablando Claro. de ahí, sino Sí, con sí, sí. que pueda sobrellevar lo Sí, sí, que como un eso lugar donde caer, implica. digamos. Claro. Sí. Tenemos que poner alguna planta. Sí. Voy a hacer el esquema. Porque también eso va a permitir que tengamos una idea de cuántos metros cuadrados Claro, cuánto necesitaría. necesitas. Yo creo que algo como este lugar Estaría perfecto. de la radio Salida está a la bien. calle. Podemos hablar en qué horario, esto no tiene programas, Dale. podemos ir viendo también. Háblalo con cómo Cami. Puede ser una alternativa. ¿Es muy de la nocturnidad el sociólogo o no? Es Y- un animal diurno. Y se quedó pensando. Y dijo, Hay que buscar el equilibrio. claro, Bien, tardecita. tardecita. Ok. Un viernes, Ese horario me tardecita. gusta. Claro, Sí, es una buena con opción. un vermut. Bueno, claro. Y ahí la charla fluye. Claro. Perfecto. Bien. Bien, por estos días estamos asistiendo. No sabemos si mañana tenemos Ok. que iniciar el programa con el himno norteamericano, Ah, con la bandera de la barra y las estrellas. me rehuso, No sé, bueno, pero si viene la mano viene así, no. Si es la madre patria, es la madre patria. claro, ¿qué va a ser? Reivindicamos este 12 de octubre, volvimos al Día de la Raza, Ay, sí. con un hermoso video por parte de la Casa Rosada que nos demostró que Que Colón... triunfó la sociedad occidental Sí. por sobre la barbarie que Se fue la reinaba. civilización. Sí. Llegó la civilización al fin. Qué suerte. Llegó ahora. No, con Colón. Llegó con Con Colón. con nosotros Colón. reivindicamos que llegó Claro. la civilización volver. ahora con este gobierno. Claro. Es un loop, volvemos, porque ya en algún momento reivindicamos y celebramos el Día Sí. de la Raza y demás. Sí. Que me enteré por esta controversia que el Día de la Raza fue impuesto, fue puesto dentro del calendario de feriados por el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, tengo entendido. Mirá qué dato. pero Viene no- desde ahí. Sí, viene desde ahí. Pero en ese momento había un concepto de raza un tanto distinto de lo que es ahora. Por eso no vamos a caerle al bueno de Hipólito con estas cosas. No, además me No está para imagino defenderse. por dónde puede venir la movida. Habría un concepto de raza bastante distinto y no, de hecho eran bastante más duros en ese contexto histórico respecto a lo que implicaban las diferencias raciales. Tengamos en cuenta que si fue el bueno de Irigoyen el que impuso ese día acá, la mayor parte de África todavía era un reparto colonial. Claro. En la primera década de 1900
hay una matanza de habitantes del Congo bajo el dominio de Bélgica, en donde asesinan a 6 millones de congoleños. Sí. No genera ningún tipo de revuelo eso, porque estamos hablando de otra raza, de las razas inferiores. Claro. ¿no? Bueno. Entonces, el concepto de raza implica lo que implica. A mí, pensando en esto, no lo vi al video, porque yo hay veces que estoy de ánimo para ver, para Y lo bien que enfrentarme a la haces. realidad de nuestro Sí. gobierno, y a veces, que no. No, Y la yo lo verdad vi. que dije, no tengo ganas de mirar el video. Autopreservación del día de la se raza. llama. Seguro que estoy de acuerdo. Y ya. Yo lo vi y se lo compartí. Sí, sí. Porque dije, no lo voy a ver yo sola. Quería joder a alguien más. Claro, sí. Pero tiene que ver con volver a lo mismo y a lo que representa el 12 de octubre. Porque el 12 de octubre es el inicio de la conquista de América. Eso es lo que implica. También es un cambio de la humanidad a nivel global. Sí. Eso es verdad, porque lo que implica, digamos, la expansión europea sobre América forma el primer sistema mundial de la historia de la humanidad. Eso Ajá. antes no había existido. Claro. Es decir, no había relaciones entre todos los rincones del globo, como empieza a haber a partir de este momento. Pero bueno, esta, digamos, globalización, que hay muchos sociólogos que hablan de que la globalización en realidad empieza ahí, ¿no? Immanuel Wallerstein, Aníbal Quijano. Esta globalización se hace a costa de la opresión de un pueblo, de unos pueblos particulares que son los pueblos que habitan América, y digamos da o construye un nuevo o un ordenamiento global, no nuevo, un ordenamiento global en donde se construyen territorios que son subordinados a otros territorios. Para mí lo más importante tiene que ver con que centremos la atención en eso, en esa cuestión particular, porque América se va a configurar como un territorio colonizado, como una dependencia colonial, y al fin y al cabo lo que estamos observando hoy en día tiene que ver precisamente con eso. El salvataje norteamericano a través del SWAP es un acto de dominación neocolonial. Ahí va. Y a mí, a ver, porque a veces cuando a uno le tiran pelotas por todos lados, vos en todo caso tendrás que elegir cuál querés que no te dé, ¿no? Si hay un pelotón así, te tira una pelota de tenis, bueno, que me pegue la pelota de tenis. Va a sonar, no sé, controversial si quieren lo que voy a decir, pero a mí me parece que ante determinados tipos de circunstancias nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es el problema principal. Y el problema principal, me parece a mí, más allá que la denominación, digamos, en palabras de un momento u otro, tiene que ver con la realidad que nos acontece y que nos pasa por enfrente de la cara. Porque además, mientras estamos discutiendo lo del 12 de octubre, si raza, si Día de la Diversidad y lo que fuera, está Caputo cerrando un acuerdo que no sabemos en qué consiste con Bressent en Estados Unidos, ¿no? Que hoy lo tiene a Milei allá, esperándolo a Trump, porque encima vieron, son jodidos los tipos, ¿no? Le dice, venite para acá, y le todavía no te puedo atender, estoy ocupado. Aguántame ahí. ¿No? Espera. Quédate ahí esperándome. En un como rinconcito. cuando a uno lo llevan Ah. tiene que ir a hablar con alguien que no lo quiere recibir, que Sí. te mandan a la sala de espera, Sí. ¿no? La mansadora, sí. Sí. Sí, sí. Y, Sí. y lo muestran, Sí. además, porque es una demostración de poder eso. Mirá, Claro. cuando lo tuve una hora esperando Sí. al presidente Sí, sí. de este país. Sí, Ujú. Sí, con sí. esas palabras. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, es interesante eso, porque estuvo 10 días, ¿cuánto estuvo Caputo en Estados Unidos? Sin saber nosotros qué estaba arreglando. Uno sospecha. Y todavía no o- sabemos. O desconfía, Y claro. no sé si sabremos. Si le dieron un plan de gobierno, un plan económico, un plan de gobierno y un plan económico, uno sabe que se metieron en la campaña, directamente Sí. le impusieron a Macri, hablaron con gobernadores de distintas provincias, digamos, están cocinándose todo ahí, ¿no? Sí, sí, sabemos que se viene una reforma laboral porque es lo que dijeron ellos, que salieron a decir mediáticamente. Sabemos de que es necesario el sacrificio del pueblo, encomillándolo, porque lo dijo la titular del fondo, con el 50% de reducción del salario y 50% de reducción de las jubilaciones. Todo eso lo sabemos porque lo dijeron ellos mismos desde Estados Unidos. Les va a ir bien si nos recortan Claro. un 50% Claro. del salario. Ujú.
ya escuchaba el bloque anterior, ¿no? Y las cuestiones que planteaban Erika y Hernán. Hernán, ¿no? Sí. Que tienen que ver con las nuevas realidades laborales y encima, digamos, nos piden que nos ajustemos más. ¿A Sí. dónde te vas a ajustar? Sí. Sí, y un montón de otras cosas, rumores, ¿no? Porque también, y están hablando con los que la tienen clara en esto, ¿no? No te van a pisar así por pisar para adelante, que tiene que ver con esta cuestión más explícita de sacar a China de Argentina, Sí, pero del también, juego. digamos, la importancia militar y geopolítica de nuestro país y qué implica eso en recursos. términos de soberanía y lo que los yanquis quieren venir a hacer acá, ¿no? Sí, sí. Un imperio en crisis. Sí. Un También imperio para pensarlo. Es un imperio en crisis que está queriendo como agarrarse de lo que considera que puede todavía sostener. Y ahí estamos nosotros, porque somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ellos lo determinan de esta manera Claro. cuando se consolidan como Estado Nacional y elaboran la doctrina Monroe. Claro. Le dicen a los países europeos que todo lo que hay, en principio, en el Mar Caribe, en el Golfo de México, es área de incidencia de ellos y luego esta teoría la expanden al resto de América. Sí, América para los americanos. Ellos digamos. consideran que es de ellos, Claro, América. claro. Así, ¿no? Es una dependencia colonial de Estados Unidos. Y bueno, en esa estamos. En un ¿no? contexto en el que Trump hoy es victoriado por todo el mundo con este pseudo acuerdo de paz que ha conseguido en Medio Oriente, ¿no? Sí, Trump está ahora como que vuelve a recomponer su liderazgo frente a otros países que no han demostrado su impotencia, estoy hablando de los países europeos, ¿no? De que han querido incidir en la resolución del conflicto de Palestina, pero lo cierto es que ya no tienen capacidades para hacerlo, ¿no? Francia está viviendo una rebelión de todos los estados africanos que le eran, digamos, subsidiarios, que no la puede parar. Los últimos 2 eventos son que en Madagascar depusieron al presidente, que era, digamos, un presidente pro-francés. Madagascar es esa isla que está abajo al este, a la derecha de África en un mapa. Sí. Depusieron al presidente que era pro-francés y ahora en Costa de Marfil no se sabe, pero es evidente que ganó las elecciones la oposición y sacaría un presidente que está hace como 40 años en el poder, que también era pro-francés. Y era el último reducto pro-francés que quedaba como en esa zona de África, ¿no? Y entonces los franceses no pueden controlar ni mínimamente, digamos, esas extramados de alianza que construyeron en África, menos pueden aspirar a resolver un problema con el Estado de Israel. Claro. ¿no? Pero ¿Europa se sigue autopercibiendo como el centro del mundo? ¿O ya sabe que no? No, bueno, no creo que sean tan delirantes, pero sí creo que existe como una cuestión en la que, o al menos la ciudadanía europea, se cree que está en un lugar más importante del lugar en el que están verdaderamente. Ajá. Eso seguro. No creo que se crea en el centro del mundo porque toda la evidencia de todo demuestra que no lo son, pero sí que ocupan todavía un cierto lugar que no es verdad, porque son cada vez más, digamos, también un títere colonial de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y cuando empieza este declive de ese modelo global impuesto bajo el liderazgo norteamericano, los primeros que la empiezan a pagar no es el núcleo, sino toda la periferia europea. que ese núcleo conforma. Por eso todo el caos que hay en Europa del Este con la guerra de Ucrania, los procesos de rebelión contra a Francia específicamente en países africanos, ¿no? Y bueno, en ese momento de, digamos, como caída de un modelo de dominación particular, nosotros nos queremos subir a ese barco. Es un barco que se está hundiendo y tenés un presidente desesperado diciendo, yo quiero subirme al Titanic, ¿no? Está ahí, yo quiero estar en el Titanic. Ya luego de chocar con el iceberg. iceberg. Ese lujo, ¿no? O sea, claro. Es como querer agarrarse de una reminiscencia de un pasado que se está desmoronando. En esa estamos. No digo que los chinos sean ahí como
la panacea, donde No, hace claro. un rato hablábamos de los chinos y el deporte. No sé si nuestra sociedad al menos está preparada para vivir bajo la lógica de los chinos y hay Es cuestiones otra cultura. ¿Eh? Es otra cultura. Es otra cultura y es verdad que nosotros somos una economía complementaria para los chinos y ahí eso lo dice todo el tiempo Guillermo Moreno, algo de cierto tiene respecto a que, digamos, los chinos quieren vender cosas, quieren vender manufactura y de nosotros quieren grano. Entonces Claro. una alianza al estilo relaciones carnales con China implicaría eso. Bien, pero la cuestión también es que en una competencia de potencias, ¿por qué te vas a ir a cazar justo ahora con la potencia que se está hundida? No sé a dónde deriva lo que está generando. Leí algo hoy hace un rato de quienes plantean que en realidad el Congreso debiera posicionarse respecto a la ilegitimidad de un tratado de estas características que no pasa por el Congreso. Pero vieron que para estas cosas uno no puede confiar mucho en el Congreso. No, por No. supuesto. No, Este no, tipo no. de cosas. No, sobre todo con algunos de los diputados porque y senadores. Veía el otro día, me puse a ver un poco ahí para castigarme, por eso a veces quiero castigarme. Y a no. veces decido, Me claro. pongo a mirar un rato de Y a veces te preservas. de la sesión de diputados respecto a lo de los ATN, ¿no? Y escuchaba algunos tipos de la coalición cívica, de partidos que para algunas cuestiones parece que, digamos, van en el mismo lado de lo que necesita la sociedad argentina, y acá no, acá una obsesión terrible con, digamos, ir contra el kirchnerismo. Sí. Y es, flaco, pero si acá estamos discutiendo otra Soltá. cosa, ¿no? Claro. Estamos discutiendo otra cosa. Entonces, respecto a plantear la ilegitimidad de un acuerdo como el que se está estableciendo, no tengo mucha expectativa que pase, pero bueno, ojalá que sí, qué sé yo. Ojalá que sí. Sí, sobre todo en cuanto a las relaciones comerciales, la relación entre Argentina y Estados Unidos no es muy fructífera. Es más, en muchos aspectos son competitivos, lo que es granos y eso, son economías que compiten, no que se complementan. Bueno, sí, cuando ahí en relación a eso, cuando se hizo esta movida medio rara que armó Caputo de que liberaron de retenciones al agro por 2 o 3 días nomás, Sí. y que Sí. cuando los productores se enteraron, no, ya terminó, ¿no? Es No hay como, más. esas No hay esas más cosas lugar. que hay en internet que tenés que esperar, se cuelga el sistema 5 minutos y te dicen, lo lamento, ya No hay más, No no hay hay más. más entrada. No hay más entrada, claro. No fue así Claro, lo que le pasó sí. a los chacareros. Pero parece que los yanquis mandaron desde allá, entre otras cosas, ¿no? Pero mandan un poco a ordenar acá y a decir, che, acomoden esto porque ya estamos teniendo un quilombo bárbaro con los chacareros, con los farmers Claro. norteamericanos, Claro. porque sacarle las retenciones al producto en Argentina permitiría que en Argentina vendan mucho más barato un producto que producimos nosotros Claro. y que va a perjudicar a los farmers norteamericanos. El principal productor de soja del mundo es Estados Unidos, ¿no? Claro. Que es nuestro producto insignia. Ellos son los principales productores del Claro. mundo. Y verdaderamente son farmers, digo, charla para abrirme una ventanita, ¿son pequeños y medianos productores norteamericanos o existe lo que existe acá, los grandes latifundios, o es una mezcla de cosas? Bueno, no, la verdad que hablar de la actualidad, justo Pero- esa parte me la olvidé, pero digo, sí, ¿cómo se concibió me pongo de reparo, como estoy promocionando mi consultorio Claro, sociológico, está bien. ¿Cómo se concibió el Estados Unidos, si es que hay alguna diferencia con Argentina en lo que es el reparto de ¿Vos tierras? querés salir a reivindicarlo a Sarmiento? No Ponele. sé si yo lo voy a reivindicar a Sarmiento Sí. en eso, ¿no? Porque Sarmiento lo que plantea es que uno de los problemas del desarrollo de la sociedad argentina tiene que ver con la forma en la que se repartió la tierra. Ahí está. Que ahí discutía con Alberdi, ¿no? Claro. Porque Alberdi decía que el modelo de desarrollo social de nuestro país debía basarse en el latifundio, ¿no? Que iba a permitir una acumulación de capital en algunas manos y iba a permitir el desarrollo industrial. Y Sarmiento dice, no, a donde nosotros tenemos que ver es a un país que viene más o menos de un pasado parecido al nuestro y que está despuntando desde otros lugares. Ese país es Estados Unidos. ¿Qué característica distinta tiene Estados Unidos respecto a nosotros? Que la colonización norteamericana se da a partir del trabajo de pequeños productores, que son los farmers. Ahí Que está. los farmers son lo que nosotros llamaríamos los chacareros. Claro. Claro. Bien, es Claro. un pequeño o mediano productor rural. No es un campesino,
El campesino está más vinculado a una producción de subsistencia, ¿no? Pero no es un gran empresario No es un agropecuario. pool. Seguramente ese pequeño o mediano productor está vinculado con la producción, probablemente tenga empleados, pero está vinculado, trabaja en esa explotación y trabaja a su cuenta y a su riesgo, ¿no? Claro. Ese es el pequeño productor o el mediano productor. Lo que se diría Federación Agraria. Los Claro, integrantes de la exacto, la Claro. Federación Agraria. Y el modelo norteamericano surge organizado en torno a pequeños productores. No sé si por una cuestión de planificación, sino porque en realidad cuando empieza la colonización de Norteamérica se debe a un éxodo religioso, ¿no? Que la corona británica le dice a un montón de grupos religiosos disidentes de la religión oficial de Inglaterra, le dice, ustedes practiquen la religión que quieran, pero acá no. Si quieren, tenemos unos territorios nuevos, se tienen que meter en el mar 2 meses. Si ustedes nos creen y quieren ir a ver eso, vayan ahí y hagan lo que se les cante, ¿no? Claro. Y así empieza la colonización. Las famosas 13 colonias que Exacto. son las barras de la bandera, ¿no? El grueso de la colonización norteamericana se da de esta manera sobre la pequeña propiedad agraria. Es decir, los tipos llegaban y se ponían a producir aquello que tenían capacidad de producir con sus propias manos. Entonces, obviamente, 5.000 hectáreas Tierra. no No le iban a poder laburar. no podés laburarlas, ¿no? Tengo entendido que en cierta medida la estructura de tenencia de la tierra norteamericana no es exactamente igual que eso, pero sí se sustenta más en una producción más de pequeño y mediano productor, en general. Por eso el pataleo para volverlo otra vez a la realidad, tiene un anclaje popular en Estados Sí. Unidos, el pataleo de los farmers. Sí, son los chacareros de acá. Claro. Sí, son pequeños y medianos. No quedan grandes pools acá. Acá Pueden estar las cerealeras, no hay Claro. grandes terratenientes como había antes. No. Porque las familias se la vendieron. Pensaron que la tierra daba plata y no. No, y además en esa movida de que tenés que tener 15 hijos, Claro. empieza el reparto de la Claro. tierra. Sí, y sí, sí, y sí. lo tenemos al pobre Gonzalo se la Santamarina, que juegan. siempre Que no le tocó dice nada. Claro, que él no le tocó viene nada. de una familia Claro. de Y mucho bueno, renombre, pero hubieran tenido pobre, menos hijos, ha tenido que laburar. No en lo la hubieran rifado, no se las hubieran rifado. Eso dice el pobre Gonzalo. Serían- Sí. Pero eso que decís en relación a las características de los productores rurales es interesante, porque a veces me parece que hay como una caracterización que no corresponde verdaderamente con lo que acontece. A ver, lo de la 125 fue una bisagra y en cierta medida un error político, ¿no? Porque Lo juntó a se todo. puso Claro. en contra a todo el interior, ¿cómo decirlo? A todo el interior de la pampa húmeda del país, que es la región La productiva. más dinámica económicamente. La ruralidad, Claro, Claro. ¿no? A todos se los puso en contra. Y yo vengo de yo no, pero mi familia es de Ayacucho, ¿no? Y entonces ahí uno en un pueblo más pequeño que Tandil puede ver el rol que ocupa el productor rural Claro. en esa sociedad, Claro. ¿no? Que es una persona común, porque vos vas a la carnicería, está comprando igual que vos, está haciendo lo mismo que cualquiera, pero a su vez ocupan cierto lugar de liderazgo y de construcción de sentido, ¿no? Entonces, haberse puesto en contra de a todos los productores rurales de la región pampeana que son socialmente considerados como aquellos que dinamizan Claro. la vida de esos lugares, Claro. no sé si fue muy inteligente, sobre todo porque los que verdaderamente se vienen a apropiar una parte importante de la torta, que en su mayoría ni siquiera son argentinos, son los que la estaban mirando desde afuera, ¿no? Digo, los proveedores de los insumos y de las semillas, ¿no? Que son Monsanto, Cargill, Nidera, Syngenta, todas esas empresas, y lo que son las compañías exportadoras. Claro. La mayoría no son argentinas. No son argentinas. Ese Claro. negocio que hizo Caputo No lo fue para hizo con- no fue para argentinos. No, la décima, creo que No, porque se acá benefició la aparece, novena. sí, acá aparece en el 7º lugar, me parece. Que alcanzó a vender. Interesante eso, ver cómo Sí. el error, por lo pronto, como bien lo Claro, remarcás vos, que de fue la una, 100, fue una 125. lectura solo económica, solo recaudatoria, Sí. que no tuvo la visión social de Exactamente. Claro. entender que el interior se mueve económicamente de la mano del campo. Ujú. Y Sí. diferenciar entre el pequeño
Es que no hay grandes productores. Tenés que separar al productor agropecuario de la agroexportadora. Después en aquel momento intentaron, digamos, retomar el guante, Claro. pero ya era tarde. Ya se había porque roto. Primero, cuando empieza el conflicto, el gobierno opta por polarizar, ¿no? Y por poner en el lugar de la oligarquía terrateniente Claro. a todos esos productores rurales que se estaban manifestando en contra de la medida del gobierno. Una vez que ya los recontrahizo calentar a todos, viene a plantear que hay que segmentar. Claro. Y entonces ahí, bueno, esos ya son problemas, Sí. pero bueno, ya es en el medio del conflicto. Digo, los pequeños productores que los beneficiaba esa segmentación, los ponía en una situación mejor que la que estaban antes, Sí. dicen, no los queremos. Ya estaban de culo, Claro. claro. ¿No? Entonces, No, porque además el paisano cuando se enoja, No lo mueve más. no, ya está, se enculó. Y eso fue bisagra en la Claro. historia política argentina. Esto va a quedar en la Totalmente, historia, el totalmente. 2008. Martín Lustó, que es candidato. A ver, después del hecatombe que fue el 2001, en nuestro país la derecha quedó verdaderamente sin rumbo, ¿no? Y el plan de estabilización que llevó adelante Néstor Kirchner le dio muchísima legitimidad Sí. a un proyecto nacional popular y progresista. ¿No? Entonces había un consenso muy fuerte respecto a que la orientación económica del país tenía que ir para ese lado. Es con todos. Y la derecha no sabía qué hacer. Claro. La derecha recién encuentra un eje de interpelación social a partir de lo que fue el conflicto del campo. Tal cual. Me parece que es interesante hablarlo, porque me parece que un nuevo proyecto popular tiene que redefinir la estrategia, ¿no es cierto?, y las redes de alianzas que tiene que construir. A mí me parece que acá el problema no es entre sectores de la producción, el problema es con los financieros que vienen a Los que manejan la plata. hacer negocio Sí, y claro. enriquecerse a las costillas del pueblo argentino Claro. con tipos, con mercenarios totalmente corruptos como Caputo, que lo que hacen es juntarles cataratas de dólares a costa de, digamos, rifar nuestro futuro a cambio de actividad económica en el hiper corto plazo, ¿no? Sí, Porque sí, sí, eso es la bicicleta financiera Claro. que tiene Caputo, que es 10 veces peor que la de Cavallo, porque lo de Cavallo fue nefasto, pero fue durante muchos años ministro de Economía. El RIGI es eso. El RIGI es eso. O sea, esta OpenIA es Sí, la empresa sí. que se Dicen- instalaría. No deja nada. No, se lleva no. todo. Pero Desde sí, lo sí. económico hasta los recursos. Y está medio flojo de papeles, leía hoy Recontra, sobre OpenIA. sí. No se Bueno, sabe porque muy de bien hecho si eso realmente Porque va a pasar. la otra, porque es una alianza de Claro. empresas, OpenAI, y una que se llama Energy Sur o Sí. algo Que así. no existe Es una esa empresa empresa. fantasma que Sí. tiene un capital de $30.000 y que proyecta invertir $25.000 millones en una empresa de $30.000 que nos juntamos nosotros tres Sí. y la hacemos. Sí. Vamos gente a con plata invertir como nosotros. 25.000 millones de dólares. Es una mentira. Claramente. Y es una perdón, trampa a eso. ver si me equivoco, pero el que hace este anuncio y llega a este acuerdo, ¿no está muerto? ¿No lo asesinaron? ¿A quién? No, A un estadounidense. Ah, no sé. no tengo ese dato. Ah, no, eso. Bueno. ¿Qué, ahora lo mataron? Sí, ayer, antes de ayer. Ah, sí. no. No tenía En, ese en dato. dudosas circunstancias. Ay, no. Pero digo, el RIGI lo que le permite es a este tipo de empresas Llevarse todo. llevarse todo, pero se Sí. llevan lo que recaudan económico, se llevan Sí. los recursos. Destruyen el El medio ambiente, ecosistema, el claro, ecosistema, sí. se la llevan toda, Claro. no generan puestos de trabajo y... si te Sí, viste, porque no- además no generan puestos de trabajo. No, el Muy extractivismo poco. no genera No. puestos de trabajo. Eh, Bueno, pero en algún momento vamos a tener que empezar a hablar de democratizar también la economía. Esto de los mercados financieros y las acciones y los bonos, nosotros la vemos pasar, digo, No la sabemos mayoría de del qué pueblo. se trata. No sabemos No. de qué se trata, no tenemos incidencia, nada. Nuestra Porque cultura es la distinta. economía no nada. está democratizada. no. El día que democraticemos la economía, la producción, ahí sí vamos a empezar a hablar, porque si no, ¿de qué sirve una economía que solo votás dirigentes o representantes para el Congreso y viene un tipo como Caputo y te domina? Destroza todo. No, bueno, sí, eso es, a ver, eso es inconcebible desde cualquier, digamos, lugar de donde lo quieras pensar. ¿Cómo puede ser que existiendo una repartición de 3 poderes y mecanismos que van a interceder ante el detalle más mínimo que se quiera decidir,
los tipos pueden decidir regalar tu país al extranjero y no tiene que pasar por el Congreso, no tiene que eso es ¿Tendríamos que elegir a extraordinario. presidente, diputados y también a ministro de Economía? No, yo creo que la no. economía No. hay que democratizar, No no, creo- al ministro. Pero Creo que digo, no. bueno, también, ¿no? Yo creo que, a ver, a mí me parece que eso cumple una función. O sea, uno elige el presidente y el presidente elige, Sí. digamos, el equipo de trabajo con el que va a llevar adelante su labor. Pero su labor está contenida dentro de lo que es, digamos, las tareas del Poder Ejecutivo. Sí. Y ahí adentro está el ministro de Economía. Yo no sé si es necesario democratizar ese cargo específico, porque también creo que puede llegar a contribuir a mayor inestabilidad, Sí. en particular. Sí, le elegís Y segundo, un ministro de porque- Economía de derecha a un, Claro, a un que- presidente de claro, izquierda. te bloquea por todos lados. Y después que, a ver, también hay que ver qué vuelta de tuerca le metemos a este sistema que entendemos como democrático, porque que a vos te dejen elegir al ministro de Economía no te da una garantía No, de de nada. nada. Es No. decir, si primero se construye un consenso en la opinión pública respecto a que lo que el país necesita es tal cosa, Exactamente. ¿no? Sí. Se hace- a lo que sí creo que habría que, digamos, en lo que habría que avanzar en la democratización tiene que ver con los miembros del Poder Judicial. Eso sí, porque esos son cargos feudales. ¿No? Ahí que estábamos Sí. viendo cómo edificio. avanza el edificio de acá enfrente. Sí. Ahí a vos te designan como juez de la Corte Suprema y te quedás hasta el Ya día está. que te morí. O sea, incluso va en contra de ciertas legislaciones del mundo del trabajo del resto del país. En todos lados te tenés que jubilar y ahí no te No. jubilás, te quedás hasta que a vos se te cante o te sacan con las patas para adelante, ¿no? A mí me parece que eso sí. Como Y en después México, ¿no? En México sale en general se- con las patas para se, adelante. se Sí, está, meten se- con no, los no, narcos. se está empezando, digo, a democratizar el Sí, sistema judicial. hay una intención de democratizar, porque el sistema judicial siempre es como un mecanismo, digamos, que da para, digamos, sostener los poderes fácticos. ¿No? Porque son cargos que no lo elige nadie, no le tienen que rendir cuentas a nadie y es muy fácil, digamos, construir alianzas con ese sector, con los poderes que mueven Claro. distintas formas de poder y usarlos a ellos como el caballo de Troya para imponer sus lógicas. Pero en relación a lo que decía Marcos, sí me parece muy importante, que tiene que ver con una cuestión que tienda a una mayor democratización económica, porque si no la democracia es una falacia. Exactamente. Es decir, votar a Exactamente. alguien cada 2 años como hacemos en nuestro país, pero que no tengamos ningún tipo de incidencia en el rumbo de nuestra economía Claro. y que, digamos, sean fuerzas que no podemos controlar de ninguna manera las que determinen hacia dónde vamos a ir. Porque el préstamo que pidió Macri al FMI en el año 2018 fue así. El préstamo que pidió Milei a principio de año fue así, el swap fue igual. No pasa por ninguna otra instancia de representación popular. Es una rosca en la que el tipo se va a tomar café o whisky, no sé Sí. qué va a hacer con este Brexit a Estados Unidos. No sabemos qué pasa y arregla. Y el tipo le da, tomá, llévate los 20.000 millones de dólares. Y no sabemos nosotros qué no sabemos arregla. qué pasa. Entonces, Nada. todo lo otro es una falacia. Claro. Ir a votar lo que vamos a votar dentro de 2 semanas, si no tenemos ni la más mínima capacidad de incidir respecto al rumbo económico de nuestro país, ¿cuál es el sentido? No estoy desincentivando que vayamos a votar. No, vayamos a pero- votar, como decía en el bloque anterior, Claro. porque cuanto más favorable sea la composición del Poder Legislativo, más vamos a poder, digamos, aguantar Frenar. determinadas medidas que quiere llevar adelante este gobierno. Pero hay cuestiones que van por otros carriles y que no, pareciera que, digamos, son totalmente impunes o quedan totalmente por fuera de, digamos, la repartición de poderes de un país. Tal cual. Eso es una dictadura del capital financiero. Exactamente, que no tiene bandera, que no lo legisla nadie. ¿Qué es el capital Un poco de financiero? bandera tiene. Sí, Sí, bueno. sí, O sea, bueno, pero después la tiran en países medio ficticios, pero digamos, sí, bueno, se concentra en tenemos Estados Unidos. A Paolo Roca con sede de sus empresas en Luxemburgo. Claro. Digamos, eso. Que no hay legislación para ello, ¿no? El carry trade. ¿Quién votó carry trade de Bueno. nosotros? ¿Qué es eso?
Y después uno dice, qué boludo que soy haber sabido antes, ¿no? Estos que hacían que se compraban dólares, no sé qué, La bicicleta. los vendían en la billetera. Que esa sí. es una bicicleta re pedorra que cualquiera de nosotros la podríamos haber hecho. sí, Porque sí. El pibe no necesitas grandes contactos ni nada. Pero Que yo ni sabía que que se existía. hacía con $200, que era Claro. lo que podías comprar. Yo ni sabía que Sí existía esa podía. bicicleta. Claro, no, yo tampoco. Y en un año se fueron $8.000 millones Claro. en ese rulito. ¿eh? Sí, en ese rulito. Sí, sí. Bueno, compraban más. Sí, algunos Compraba comprarían más. Sí. Bueno, pero digo, algún día vamos a tener que hablar esto de democratizar la economía. La producción, la economía, el manejo. Yo te voto, te voto como ministro de Economía. Dale. Bien, vamos con eso, Marcos. Este fue el consultorio de Fran Landívar. Sí, estamos buscando ya locación. ¿sí? Exactamente. Bueno, avisen cualquier cosa, tienen Dale. contacto de ustedes me avisan. Te a mí chiflamos. Si Dale. llega alguna propuesta, alguna oferta. Con Fran Landívar miramos el mundo al revés. Sueños de esperanza, sueños de unidad.